Muy bien, pues si les parece, vamos a iniciar la primera clase de este año jubilar que ojalá nos deje diferentes al terminar, mucho más cerca de Dios, más convertidos y también más felices, aunque haya igual o más problemas. Agradecemos y seguimos agradeciendo a San Juditas Tadeo que sigue de visita en México por su amistad. Ojalá nos ayude a superar nuestros problemas, en especial en este año jubilar. Y como siempre, pues vamos a agradecerle a Dios y a pedirle todo lo que hace por nosotros. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En especial, Señor, te pedimos en este año jubilar que nos ayudes a sacarle provecho para nosotros y nuestros antepasados, para que esta bendición tuya que ordenaste tú desde el Antiguo Testamento nos sirva para renovarnos, que es la finalidad que tú, Señor, le diste. Bendícenos y perdona nuestros pecados en esta generación, para poderle sacar provecho a este año jubilar. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues vamos a estudiar. Ya les decía que por ahí les voy a enviar cómo ganar la indulgencia. Solo les comento en términos genéricos que la indulgencia plenaria, que es la que ganamos en todo el año jubilar, si cumplimos todo lo que se nos pide, ahí lo voy a poner, que es pasar por la puerta santa, escuchar misa, pedir por el Papa, etcétera, ahí lo van a ver. ¿Sí? Cada evento de esos, yo gano una indulgencia plenaria, que la puedo aplicar para mí o la puedo aplicar para alguien de mi familia que esté en el purgatorio, que Dios sabe quién la necesita más. Porque le decía hace rato a Mauricio, yo la puedo pedir para mí. Yo gano la indulgencia plenaria, paso por la puerta santa, escucho misa, me confieso, comulgo y rezo por todo lo que se pide y salgo completamente limpio. El problema es que con el primer pecado que cometa, pues ya estrellé la indulgencia plenaria. Por eso, o sea, sí es muy buena para nosotros también, pero es mucho más buena para alguien que ya no puede regresar a corregir, que solamente tiene encima sus pecados ahí todavía, perdónenme por decirlo, malolientes. Es que hay que aprovecharla. Tal vez ya al final del año también solicitarla por nosotros, pero con la intención de no volver a pecar, pero que no sea nuestra intención pecar. Esto lo explicaba San Agustín y el mismo San Juan en la Biblia. Si mi conciencia nada me reprocha, quiere decir que estoy bien con Dios. Porque ¿quién gobierna mi conciencia? Pues Dios. ¿Quién puede negar esto? Por lo tanto, miren, vamos a pecar muchas veces por omisión o porque me arrebató un sentimiento o una sensación del mundo, ¿no? Pero yo no tenía intención de pecar, a eso se refiere. Pero podemos ganarla también. Lo más recomendable es ganarla para nuestros antepasados, abuelos, tatarabuelos, primos, sobrinos, amigos. El Señor sabrá quién otorgársela
y sacarlo del purgatorio, fíjense qué regalo, y entrar para siempre a la gloria. Esto está más que explicado en la Biblia. Así es de que, pues, vamos a comenzar nuestra clase de hoy. No sin antes comentarles que también quisiera aprovechar porque, como decíamos hace rato, el próximo jubileo será hasta dentro de 25 años. Quién sabe si estemos aquí. Pero no es solo ganar la indulgencia lo que mueve el año jubilar. Eso es, por ejemplo, la golosina. Ese es el año, la golosina del año jubilar. Que voy a obtener, aparte el perdón de mis pecados. Pero miren, lo quiero recordar porque desde el libro de Levítico en que Dios propuso el año jubilar desde el Antiguo Testamento, era para que haya una renovación interior en las personas, en el pueblo, que volvamos a Dios, que dejemos las distracciones de las prisas del mundo y de la vorágine y encontrar un año de paz, de más tranquilidad. En el Antiguo Testamento no se sembraba en el año jubilar para que hasta la tierra descanse. Se perdonaban los delitos, los pecados, las deudas, se pedía perdón. Era un año especial que muchos esperaban con ansiedad poder llegar a él para encontrar otra vez la oportunidad de, si me permiten en términos actuales, un borrón y cuenta nueva. A lo mejor ya traigo la hoja de mi vida bien tachoneada, con borrones que a lo mejor hasta rasgaron el papel. Y el año jubilar es Dios que nos dice, mira, toma una hoja nuevecita y un lápiz nuevo. Ahora sí, escribe correctamente. Ustedes me entienden de lo que hablo. Es decir, miren, lo voy a decir rápidamente. ¿Estoy guardando los mandamientos de Jesús? Esa es la prueba, esa es la pregunta. Dice Jesús, el que escucha mis palabras y las pone en práctica, ese es el que va a sacar provecho de todo esto. Entonces, en este año jubilar, ¿qué nos pide Dios? Que revisemos, en primer lugar, si lo estamos amando a Él sobre todas las cosas. Primera revisión del año jubilar. Y segunda revisión, si estoy llamando a todos los demás como me lo manda Dios. Si la revisión, fíjense qué rápido se los dije. Así de fácil. Fíjense que cuando los fariseos le preguntaron a Jesús, oye, ¿y en qué consiste la ley de Dios? Y Jesús les dijo, solo en dos cosas. Amar a Dios sobre todas las cosas y en que se amen entre ustedes mismos unos a los otros. En eso consiste todo el asunto. Por eso, miren, Dios, si se fijan, hasta la creación son estaciones. Cada año llega la primavera y luego el verano y luego el otoño y luego el invierno y otra vez. Todo es cíclico. La mujer lo sabe con su ciclo menstrual. Todo lo ha construido Dios con ciclos. Todo muere, pero se renueva. Un incendio en la selva que destruye todo, vuelve a crear otra selva inmensa, tal vez más nutrida que la anterior. Por eso Dios nos propone que también en la vida debemos tener ciclos y nos los marca. Cada 25 años, deténganse, frénenle. Olvídense este año del mundo y de sus planes mundanos y más bien dedíquenlo a revisar cómo andan en su relación conmigo. ¿Estás amando a tu vecino, a tu esposa, a tus hijos? ¿Estás ayudando a la sociedad? ¿Estás cumpliendo los 5 mandamientos de la iglesia puntualmente? Miren, ahí la dejo. Para eso nos manda Dios el año jubilar. Y obviamente, para obtener beneficios, si es que cumplimos sus mandamientos. Miren, la indulgencia no la puede ganar alguien que no guarda los mandamientos de la iglesia.
que nunca se confiesa, que nunca comulga, pues personas, pues no. Una de las condiciones para ganar la indulgencia es confesarse, estar en gracia, estar en gracia. Solo una persona que está en condiciones de comulgar puede obtener la indulgencia, entendámoslo bien. Otra persona no. Tienen que primero cumplir los requisitos de la indulgencia. Es de que por ahí voy a mandar una notita en WhatsApp. Por lo pronto, pues vamos a retomar nuestra clase del catecismo, si les parece, que comenzamos hablando precisamente de los sacramentos de iniciación, ya de una manera específica. Y comenzamos, si recuerdan, a ver el primer misterio de iniciación, que es el bautismo. Ya decíamos que la palabra bautismo quiere decir inmersión. O sea, que una persona se sumerge siendo una y sale del agua siendo otra. Entramos al agua como criaturas, salimos del agua como hijos de Dios. Es una gran diferencia. Es una gran diferencia. Pero ahora el catecismo nos va a explicar algo que es fundamental. El bautismo pues, es simplemente una necesidad espiritual. Un alma sin el bautismo, pues no va a formar parte del pueblo de Dios, aunque exista como ser humano aquí en el planeta Tierra. Por lo tanto, estamos hablando, perdón, de algo no solo fundamental, sino fundacional. Vamos a ver qué nos dice nuestro catecismo, que voy a retomar en el numeral 1257, que es la parte 6 de este segundo artículo del capítulo primero. El Señor mismo afirma que el bautismo es necesario para la salvación. Por ello mandó a sus discípulos anunciar el Evangelio y bautizar a todas las naciones. El bautismo es necesario para la salvación, perdón, en aquellos a los que el Evangelio ha sido anunciado y han tenido la posibilidad de pedir este sacramento. La Iglesia no conoce otro medio que el bautismo para asegurar la entrada en la bienaventuranza eterna. Por eso está obligada a no descuidar la misión que ha recibido del Señor de hacer renacer del agua y del Espíritu a todos los que puedan ser bautizados. Dios ha vinculado la salvación al sacramento del bautismo. Sin embargo, Él no queda sometido a sus sacramentos. Bien, hay que ver lo que nos dice aquí el catecismo, que precisamente el bautismo es necesario para la salvación. Bien, perdón por expresarlo, es como el acta de nacimiento en el mundo civil. Sin acta de nacimiento, ¿qué trámite podemos hacer? Díganme. Es lo mismo. Si le dejaran la herencia gigantesca más grande del planeta a una persona que no tiene acta de nacimiento, ¿cómo podría cobrarla? Por eso el bautismo les decía que no es fundamental. ¿Por qué? Porque nos anota en el libro de la vida. Ya lo vimos en la clase anterior. Cuando nos bautiza el sacerdote, somos anotados en el libro de la vida que está en el cielo. Que es el que, perdón por decirlo, el que revisa a San Pedro en los chistes, ¿verdad? Acuérdense que San Pedro es el portero y cada alma que llega, oye, estoy anotado y hay chistes ahí. Pues esto es cierto. Cuando nos bautizan, nos anotan en el libro de la vida ya como hijos de Dios. Fíjense, antes del bautismo somos criaturas. ¿Qué significa eso? Pues que solo somos seres creados por Dios como los elefantes y los chimpancés y los delfines. Pero cuando nos bautizan, esa acción misteriosa
nos convierte realmente en hijos de Dios. De ser una criatura del mundo, me vuelvo ahora un hijo de Dios, con derecho a la herencia de todo lo que él tiene. Porque miren, cuando un padre la herencia a sus hijos, le deja todos sus bienes. Así, cuando a través del bautismo nos volvemos hijos de Dios, nos volvemos parte de los que están en el testamento para recibir toda la riqueza de Dios. Eso es impresionante. Pero continuemos, queridos amigos. Numeral 1258. Desde siempre, la Iglesia posee la firme convicción de que quienes padecen la muerte, perdón, la muerte por razón de la fe, sin haber recibido el bautismo, son bautizados por su muerte con Cristo y por Cristo. Este bautismo de sangre, como el deseo del bautismo, produce los frutos del bautismo sin ser sacramento. Bien, vamos a entender lo que acabo de leer. Perdón. Dice este numeral 1258. Desde siempre la Iglesia posee la firme convicción de que quienes padecen la muerte por razón de la fe, sin haber recibido el bautismo, miren, personas que murieron sin ser bautizadas. Pero miren lo que dice, no es la muerte de todos. Dice aquí, lo vuelvo a leer para entenderlo bien. Quienes padecen la muerte por razón de la fe, sin haber sido bautizados. Es decir, aquí hay persona que murió siendo buena, defendiendo la bondad, defendiendo los ideales de Cristo, aunque no alcanzó a ser bautizado. Si lo matan como mártir, pues el martirio le sirve de bautismo. Fíjense qué fácil se entiende. De hecho, el martirio es el bautismo más rico de todos los bautismos que puede haber. Quien mueren, quienes mueren en el martirio llegan al cielo con una estrellita en la frente en su bautismo, porque ellos no solo recibieron el bautismo, sino que lo vivieron. Y sigue diciendo, amigos, el numeral 1259. A los catecúmenos que mueren antes de su bautismo, el deseo explícito de recibir el bautismo, unido al arrepentimiento de sus pecados y a la caridad, les asegura la salvación que no han podido recibir por el sacramento. Miren, aquí está otro caso. El anterior es el caso de los que murieron por la fe, por ser buenos, por defender lo bueno. Y ahora tenemos otro caso de los que murieron en el proceso del catecumenado. ¿Qué es el catecumenado? Pues es el proceso que tienen que seguir todos los adultos que quieran convertirse al catolicismo, entrar a la iglesia católica. Tienen que recibir todo, pues, una catequesis que dura por lo menos un año o 2 años, depende de la parroquia y del lugar. Y una vez evangelizados, una vez catequizados, se les prepara para recibir los 3 sacramentos iniciales de iniciación al mismo tiempo, que son el bautismo, la confirmación y la comunión. En la misma ceremonia, en la misma misa. Ese es un catecúmeno. El catecúmeno es alguien que pidió él entrar a la iglesia. Fíjense, por eso dice el catecismo lo que dice. Los niños, los bebés, yo les aseguro que ustedes no pidieron entrar a la iglesia. A ustedes los bautizaron sus papás, igual que a mí y a todos los que somos católicos por tradición. Pero un adulto, cuando quiere entrar a la iglesia es porque él quiere. Muchos vienen de las sectas, muchos vienen del ateísmo. Pero ahora cuando están ya en el catecumenado, quiere decir que quieren ser católicos.
Y quieren entender todo. ¿Por qué los católicos son tan felices? ¿Por qué lo que creen? Para poder seguir ellos también católicos. Por eso es catecismo. Si un catecúmeno en esa preparación se muere, ya se le cuenta como bautismo, porque es lo que quería, es lo que pidió, es lo que deseaba. Por eso miren el bautismo, como vamos a ver también, no se borra al morir, ¿eh? El bautismo sigue manifestándose en la vida eterna, en la casa de Dios para siempre. Igual que el sacerdocio, los sacerdotes van a ser sacerdotes eternamente. ¿A qué me refiero? En el cielo los vamos a distinguir, bueno, si llegamos al cielo, ¿eh? Porque, miren, en el cielo los sacerdotes se distinguen. La Virgen vamos a saber quién es, San Juan Bautista, San Pedro, los apóstoles, porque tienen un lugar que podemos reconocer si Dios nos permite entrar a su gloria. Y también vamos a conocer a nuestros abuelos, tatarabuelos y recontrañoños. Vamos a conocer a quién era mi pariente en el planeta Tierra hace 3000 años, que vivía en mi lugar y que de él vengo. Es algo maravilloso. Pero, ¿qué nos abre la puerta a todo eso? El bautismo. Es decir, la pertenencia a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo mismo, el pueblo de Dios en este mundo. Pero sigue diciendo el numeral 1260. Cristo murió por todos y la vocación última del hombre es realmente una sola. Es decir, la vocación divina. En consecuencia, debemos mantener que el Espíritu Santo ofrece a todos la posibilidad de que un modo conocido solo por Dios, perdón, de un modo solo conocido por Dios, se asocien a este misterio pascual. Todo hombre que, ignorando el Evangelio de Cristo y su iglesia, busca la verdad y hace la voluntad de Dios según él, la conoce, puede ser salvado. Se puede suponer que semejantes personas habrían deseado explícitamente el bautismo si hubieran conocido su necesidad. Y miren, esto es un tema a veces un poco controversial. ¿Por qué? Porque, eh, a ver, y lo voy a explicar de una manera práctica también porque pues no hay tanto tiempo. ¿Cuántas veces no confirmamos que una persona atea o de otra secta incluso vive mejor que nosotros? Es gente que no cree en Dios, pero son buenos vecinos, serviciales, amables, sonrientes. ¿Eh? Esa persona en realidad está viviendo lo que nos pide Cristo a los creyentes. Y a lo mejor como creyentes pues somos arrogantes, somos, ¿por qué no decirlo? Y nos lo achacan viciosos, ¿verdad? Como verán otras personas al católico mujeriego, ¿no? Al católico borracho. Nadita de ganas de ser católico, estarán de acuerdo. Pero por eso es de que es muy importante entender lo que el catecismo nos está expresando. O sea, recibir el bautismo es una gran alegría, una responsabilidad y un gran regalo que no debemos desperdiciar. Estamos hablando del bautismo con agua, ¿eh? Porque el bautismo con fuego y Espíritu Santo, ya veíamos que es en realidad la conversión verdadera. Ese es el bautismo de fuego. Cuando ya me convertí, miren, ojalá ocurra nuestra conversión sincera y verdadera en este año jubilar. Hay que ofrecérselo a Dios como una ofrenda personal. Este año el Señor me quitó mis defectos que me han acompañado por tanto tiempo. Mi egoísmo, mi soberbia. Cada quien sabe lo que trae en su costalito. Pero hay que hacer un esfuerzo por sacar esas piedras del costal y ofrecérselas a Dios.
en este año jubilar, para vivir más ligeros, con menos influencia del mundo, con menos influencia del demonio en nuestras vidas, por lo tanto. Si ya no me interesa tanto el mundo, pues el diablo me puede tentar menos. Entre más me interesen las cosas del mundo, el lujo, el sexo, los bienes, oh, pues el diablo tiene surtido rico para andarme tentando cada que salgo de mi casa. Por eso el año jubilar, decíamos, es tan valioso. Ojalá le saquemos provecho. Pero sigue diciendo nuestro catecismo. Y miren, lo que dice aquí es algo realmente cierto. Estas personas que sin ser católicas, sin ser creyentes, son buenas de por sí. Que todos conocemos personas así. Y no quiero dejar pasar el pasaje de nuestro Señor Jesucristo, que está en el capítulo 3 del Apocalipsis de San Juan, el compañerito de la Virgen, donde Jesús dice de una manera un poco ruda, ¿eh? Pero miren, son palabras de Dios. Por eso lo que está aquí diciendo el catecismo es algo real. Dice Jesús, ojalá fueran fríos o calientes, porque yo a los tibios los vomito de mi boca, dice el Señor Jesús. Fíjense qué tremendo. Fíjense lo que dijo nuestro Creador y Maestro. Ojalá fueran fríos o calientes, porque yo a los tibios, a los que se quedan en medio, a los indecisos, a los dubitativos, a los débiles, los vomito de mi boca. Fíjense, es Dios que nos está diciendo, ¿eh? Ese Dios amoroso y amable que conocemos. Mira, aquí está su rostro, ¿eh? Yo a los tibios los vomito de mi boca. Bien, vamos a definir quién es el tibio. El tibio, para decirlo rápido, es el que dice sí, pero no, ¿eh? El que dice sí, pero nomás lo que se me hace más fácil. Eso los vomita Dios nuestro Señor de su boca. Qué frase tan terrible. Por eso ahorita le estoy hablando de que lo que quiere de nosotros es la conversión verdadera. Que nunca seamos tibios, ¿eh? Ante el pecado nos debemos ir en contra del pecado. Entre el bien y el mal siempre debemos escoger el bien y a veces nos va a ir de la fregada en el mundo, ¿eh? Por escoger el bien, entendámoslo correctamente. Nomás vean cómo le fue a Jesús mismo. Si uno no necesitamos buscar mucho, miren, así salió del mundo, ¿eh? Si pueden ver la imagen, verán que, miren, todos esos golpes los recibió por nosotros, por demostrarnos que el bien siempre vence al mal. Como dice la frase del latín de esta pintura tan hermosa, que dice, y a pesar de tanta violencia, Él significa nuestra paz. Fíjense qué frase. ¿Por qué? Porque con la resurrección destruyó todo esto, toda la maldad. Destruyó a la muerte, fíjense. Destruyó a todos los pecadores juntos, del pasado y del futuro, ¿eh? Ya no puede llegar otro malvado peor que los que lo mataron humanamente. Podrían cambiar los medios para matarlo, pero la crueldad no. Miren, nomás con que revisemos el Vía Crucis, ¿verdad? Para recordar la crueldad. En nuestro día llegarían y los masacrarían unos balazos por ahí, listo, ¿verdad? No, al Señor lo exhibieron, como en un estadio. Lo agredieron, lo escupieron, lo azotaron, lo orinaron. Está totalmente comprobado. Los soldados romanos orinaban a los que amarraban en el patíbulo. Era parte del castigo. Miren, les hacían llagas en la espalda y luego les orinaban las llagas para que les ardiera. Que entiendan de lo que estamos hablando. Y miren, el Dios hombre permitió todo eso. Todo, vean, se dejó. ¿Por qué? Porque no lo mataron.
Lo dice él en Juan 10, versículos 17 y 18. Nadie me quita la vida. Yo la doy porque quiero, porque tengo poder para darla y también tengo poder para recobrarla de nuevo. Y es lo que hizo. Dice, pues a eso me ha mandado mi padre, a demostrarles que el bien siempre vence al mal. No importa el sufrimiento que se tenga que recibir. Y ahí está el problema. ¿Quién quiere recibir este sufrimiento? Levante la mano. Yo no. Pero miren, el Dios hombre, el Dios bueno, sí aceptó recibirlo. No que le gustara, ¿eh? Pero lo aceptó. Le dio su vida porque quiso, porque tiene poder para recobrarla de nuevo. Pero a veces no entendemos esta profundidad de la venida de Dios al mundo en forma de ser humano, nacido de una mujer. Qué difícil entenderlo. Lo explica Juan perfectamente cuando dice, y la palabra se hizo carne, capítulo 1, versículo 1 de San Juan. Y al principio la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y luego dice el versículo 14, y la palabra se hizo carne. Y entonces habitó entre nosotros. Fíjense qué manera de expresar cómo Dios se hizo un ser humano. Si la palabra creadora que habla el Génesis, que Dios decía, háganse las estrellas y se hacían las estrellas. Háganse las aguas y se hacían las aguas. Y luego, hasta que creó al hombre, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y lo hizo, lo creó. Esa palabra creadora, fíjense, que le bastaba pronunciar lo que quería para que existiera, se quiso contener a sí misma en un cuerpo de un ser humano que es Jesús. Por eso dice San Juan, qué tremendo. La palabra se volvió un ser humano, se hizo carne y habitó entre nosotros. Pues claro, él fue compañero de Jesús por más de 3 años y medio. Lo tocó, lo abrazó. Fíjense, qué manera de expresar este misterio tan grande. Por eso de lo que habla aquí, el catecismo es muy importante, ¿verdad? Sean fríos o calientes, porque a los tibios los vomito. Miren, ¿qué es un frío? Ya nomás para avanzar en esto. ¿Qué es un frío? Pues el ateo, el que no cree, el que no reza, ¿sí? Pero es un buen ser humano, volvemos a lo mismo, es el frío, ¿eh? Habla Jesús en la fe, es un frío en la fe, pero en la vida diaria es un buen vecino, un buen padre de familia, un buen esposo, un buen compañero de trabajo, es decir, un buen elemento en la vida social, positivo, que promueve el bien común. Ese es el frío. Que dice, es que yo no creo en Dios, pero no por eso no voy a ayudar. Y además el frío no es el que anda atacando a la Iglesia Católica. Tenemos grandes casos de fríos. Por ejemplo, los grandes ateos que han existido en el mundo, como los científicos que han existido, como Anthony Hopkins, perdón, eh, Hopkins, el gran científico que escribió la historia del tiempo, que él fue ateo, fue agnóstico toda su vida, pero cada año se reunía con el Papa en turno para saludarse y para... Miren, ese es el frío del que habla Jesús. Insisto, el ateo ahí de la cuadra, de la colonia, que nunca va a misa ni nada, pero es buen vecino. Ahora que le pedimos algo, jala. Ese es el frío. ¿Sí? ¿Cuál es el caliente? Pues el caliente es el santo, el convertido, el que sí ya entendió a Dios y entendió que estamos aquí en el mundo de pasadita y que en el mundo nada vale la pena. Ese es el caliente, el que ya sabe que el planeta Tierra aquí se va a quedar y Dios lo va a quemar, Él lo va a quemar, lo va a chicharrar. Estamos bien advertidos de eso en la Biblia. Y va a suceder, ¿eh? Porque es una profecía de Dios. Por lo tanto, amigos, dice Jesús, ojalá sean fríos o calientes, porque a los tibios, uf, insisto,
Lamentablemente lo digo con dolor en mi corazón, la iglesia está llena de tibios que se dicen católicos, pero tienen casa chica. Se dicen católicos, pero roban. Se dicen católicos, pero se pelean con el vecino cada rato. No, pues no son católicos esos. Están bautizados con agua, pero jamás se convirtieron. Miren, a Dios le gustan las personas derechas, adultas, ¿no? Que juega como a niño, ¿no? Yo les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que podríamos darle a tole con el dedo a Dios nuestro Señor? Miren, ni intentarlo, porque el solo intento lo ofende. Si Dios sabe lo que hay en nuestra mente de cada uno, Dios sabe ahorita lo que hay en nuestras mentes, los estamos aquí reunidos, aunque sea a través de internet. Dios sabe sin lugar a duda lo que está pensando Mauricio, Isabel y Juanito y yo. De hecho, cuando entendió esto San Agustín decía, Señor, ya lo entendí ahora sí. Yo me conozco muy mal, pero tú me conoces perfectamente. Esto es verdad. Por lo tanto, sabiendo que no puedo evadir a Dios en mi interior, que no me puedo esconder de Él, solo me quedan dos cosas en mi conciencia: obedecerlo o desobedecerlo. Miren, ahí está el problema interior de todo ser humano. Ante cualquier evento de la vida, ¿obedezco a Dios o no lo obedezco? ¿Eh? Así de fácil. Se me presenta una situación de robo, ¿obedezco a Dios o no lo obedezco? Se me ofrece una situación de sexo desordenado, ¿obedezco a Dios o no lo obedezco? Miren, está fácil. Por eso, miren, el año jubilar es un año para un gran ejercicio de obedecer a Dios, vencer a nuestro yo mundano, vencer a nuestro yo pecador natural, que ya lo decíamos que nadie puede evitar el pecar. Todos los días pecamos y muchas veces con el pecado a veces más fuerte y grave, que es el pecado de omisión, como decimos en el credo en la misa. Yo confieso que he pecado mucho, esto es cierto. He pecado mucho de pensamiento. He pensado porquerías y he pensado ofender y he pensado en vengarme. Sí, de obra. Alcancé a golpear a alguien con mi mano. Robé. ¿Eh? O de omisión, recuérdense. ¿Cuáles son los pecados de omisión? Cuando puedo hacer el bien y no lo hago. Ese es el pecado de omisión para entenderlo rápido. Viene un vecino mío que tiene una gran necesidad. No tiene para comer él y sus niños y su familia y me pide 100 pesos para comprar un poquito de sopa y un kilo de tortillas. Y teniendo, le digo, ¿qué crees? No tengo. Discúlpame para lo pecado. Cada que se me presente hacer el bien y no lo hago, es pecado. Cuando me manda Dios a un menesteroso, a un indigente a pedirme una moneda y no lo hago, es pecado. Ojalá lo entendamos. Bien, esto Jesús lo explicó de mil maneras. Dice en el sermón de la montaña Jesús, al que te pida, dale. Al que te pida, al que te pida, dale. No dice Jesús, oye, aquel que te pida y te caiga bien, o tú consideres que no se lo va a gastar en algo feo, pues dale. No. Nuestro Señor nos da la orden al que te pida, dale. Recuerde que las dos acciones más grandes del hombre ante Dios, y no tengan duda de lo que les digo, de verdad, son la caridad y la limosna, tan tan, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Está atestiguado que la caridad lleva directo al cielo y la limosna nos libra de todo pecado. Lo dice el libro de Tobías, claramente, porque la limosna libra y borra todo pecado en vida. Es como una indulgencia que yo puedo manejar. Si yo le doy limosna a todo el que me pide, gol para mi alma. Pero a veces no nos atrevemos, ¿eh? Nos llegan del limpiavidrios y aunque tenemos ahí una monedita que darle. Aunque le traigamos limpio el vidrio, hay que hacerlo por darle la monedita, porque me entiendan de lo que estamos hablando.
A veces esos pequeños pecados se nos van juntando en un costal y lo van haciendo más pesado, más pesado, más pesado, ¿verdad? Ojalá entendamos esto que nos dice nuestro amado catecismo. Y seamos calientes o fríos. Pero si vamos a ser fríos, entonces vamos a ser fríos también. O sea, ya no rezar, ya no pedirle a Dios, no depender de Él, pero solo ser buenos también se vale. Pero lo que no se vale, insisto, es el tibio, que dice ser católico, pero es gandalla, ladrón, borracho, irresponsable en su casa. No manchen, eso no es católico. Eso es libertino. Eso es de gente que no practica ninguna religión, lo dice el Papa. No, nosotros tenemos una religión que se practica, que se debe practicar. No es nomás de rezar. El cristianismo es más de poner en práctica, de hacer. Por eso el año jubilar nos vuelve a recordar, oye, tu chamba no solo rezar, sino ayudar a tu vecino, ayudar al de enfrente, ayudar al de al lado, al de atrás. Ese es nuestro trabajo en el mundo, no solo rezar, amigos. No solo ir a misa, que estas cosas son muy valiosas para el alma, pero nuestro trabajo es social, es ayudar a los demás. Repito las dos leyes de Dios para todo el cosmos, todo el universo. Amar a Dios sobre todas las cosas y amarnos entre nosotros, entre todos. No hay otro mandamiento. Pero no sé qué nos pasa que solo queremos amar a Dios, pero hacernos pedazos entre nosotros como perros y gatos. ¿Por qué? Porque llega el demonio y se mete entre nosotros, nos hace pelear y nos hace matarnos y el diablo feliz, carcajada y carcajada. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo porque no obedecemos a Dios. Vuelvo al interior de nuestra conciencia. Cuando desobedezco a Dios, ya valió gorro en mi interior. Miren, el mejor ejemplo es Adán y Eva. ¿Qué pasó con Eva? Desobedeció a Dios, que le había dicho que no probara de ese fruto, de ese árbol específicamente. Dios les dijo, miren, pueden comer todos los frutos, ¿eh? Mangos, plátanos, papayas, pitaya, lo que se les antoje. Nomás de ese árbol se los pido que no, por obediencia, porque es el árbol de la vida. Y llega el diablo y miren, ya saben la historia, no voy a evangelizarlos con eso. ¿Y qué hizo Eva? Desobedeció a Dios, fíjense, y le creyó al demonio, y aquí andamos todos sufriendo por esa causa hasta el día de hoy. Eso introdujo la muerte en la civilización humana para que sepan. Debido a ese error de nuestros padres, tuvo que venir Jesucristo a salvar a toda la humanidad de ese pecado original, de la desobediencia. Por eso, miren, cuando el hombre desobedece a Dios en su interior, ya el pecado que cometa ya da lo mismo. El problema es que desobedeció. Es como cuando un chavito de secundaria se va de pinta, ¿verdad? En lugar de ir a la escuela, su problema fue desobedecer. Ya lo que le pase en la pinta y lo que le mande Dios va a ser aparte. El problema fue desobedecer y es nuestro problema fundamental en lo más interno de nuestro ser. ¿Se me antoja esto en el mundo? ¿Obedece a Dios o no? ¿No obedece a Dios? Ah, ok, entonces no. Ahí está el reto. Pero vamos a continuar con este asunto. Ojo, no seamos tibios, se lo suplico. Si somos de Cristo, hemos de ser con todo, no nomás algunas cositas y otras, ¿no? Si somos de Cristo, guardamos los 5 mandamientos de la iglesia. Asistir y participar en misa todos los domingos, confesarnos cuando la conciencia nos lo pide, comulgar siempre que vamos a misa, ayunar de vez en cuando para someter este cuerpo y ayudarle a la iglesia en sus necesidades. Ojalá estemos cumpliendo todo eso para tener derecho a la salvación que ofrece nuestro Señor. Pero continúo con el número 1261. Y dice aquí, en cuanto a los niños muertos sin bautismo, la iglesia solo puede confiarlos a la misericordia divina, como hacen el rito de las exequias por ellos. En efecto,
la gran misericordia de Dios, que quiere que todos los hombres se salven, y la ternura de Jesús con los niños, que le hizo decir, dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan, que está en el Evangelio de San Marcos capítulo 10, versículo 14. Nos permiten confiar en que hay un camino de salvación para los niños que mueren sin bautismo. Por esto, es más apremiante aún la llamada de la Iglesia a no impedir que los niños pequeños vengan a Cristo por el don del bautismo. Y miren, aquí yo les digo mi propia experiencia. Nosotros tenemos 3 hijas mujeres. Ustedes las conocen, tal vez. Pero nuestro primer bebé fue un hombre que falleció, solo vivió 2 días. Mi mujer paró en terapia intensiva y Dios quiso llevarse a nuestro bebé. Fue un dolor que no me voy a detener a describírselos ahorita, porque era nuestro primer hijo después de 5 años sin tener familia. Fue algo muy, muy tremendo y la realidad es de que yo ya me dedicaba a esto, fíjense, y entendí claramente que mi niño está en el cielo. Y después lo comprobamos con muchos milagros que nos ha hecho. Pero mi niño murió en esta condición. No alcanzó a ser bautizado formalmente. Pero una enfermera me dijo, oiga, señor, ¿le puedo hacer un comentario? Y yo, sí, perdónenme, me cometí el atrevimiento de bautizar a su niño. Como ya que usted le nombraba, porque yo lo iba a ver a la incubadora donde lo tenían. Nació de 8 meses, no desarrolló sus pulmones y metía yo las manos para acariciarlo en la incubadora. Y hasta agarraba mi dedo con su manita completa y ya no me podía quitar sus deditos para despedirlo. Entonces yo le hablaba con su nombre. Y me dijo la enfermera, oiga, si no le importa, yo lo bauticé con su nombre. No, le digo, me dio un regalo muy grande. Pero a pesar de eso, como dice el catecismo, los niños que mueren sin el bautismo están en el cielo. No puede ser de otra manera, ellos no tuvieron oportunidad de pecar, ni siquiera de vivir y probar el mundo. Y como bien dice el catecismo, Jesús siempre amó a los niños. Dejen que los niños se acerquen a mí. Acuérdense que es una frase muy bonita de Jesús. O nos dice a nosotros los adultos, el que no se convierta en un niño no entrará en el reino de los cielos. Qué buen aviso, ¿eh? Debemos volvernos niños, no en la fuerza material y moral y física, sino en la inocencia, sino en la falta de maldad. Así debemos parecernos a los niños. Pero sigue diciendo aquí en numeral 1262, la gracia del bautismo. Es decir, ¿qué otorga el bautismo a quien lo recibe? Que esto es algo de verdad fabuloso. Y nos dice el catecismo, los distintos efectos del bautismo son significados por los elementos sensibles del rito sacramental. La inmersión en el agua evoca los simbolismos de la muerte y de la purificación, pero también los de la regeneración y de la renovación. Los dos efectos principales, por tanto, son la purificación de los pecados y el nuevo nacimiento en el Espíritu Santo. Recuerden que en el bautismo se nos perdona el pecado original, que así lo conocemos. ¿Cuál es ese? Por la desobediencia de Adán y Eva del que hablábamos hace ratito. Nos impregnaron de él a través de los genes mismos. Esa desobediencia de Adán y Eva nos la transmitieron como una enfermedad hasta nuestros días. Y entonces nos sigue manteniendo aquí en la lucha contra la muerte y contra el demonio y contra el mal. Porque fue la elección que hizo el ser humano con su libre albedrío. Recuerden que ya Adán y Eva tenían libre albedrío. Eran libres de tomar la decisión que ellos quisieran. Y vuelvo a la gravedad. Tuvieron la libertad de obedecer a Dios u obedecer al demonio. Y fíjense, eligieron mal. Pero cuando nos bautizan,
nos es borrado ese pecado. Puede que de que nacimos con pecado original, ya lo dice el rey David en el Salmo 51, donde dice, ya pecador me concibió mi madre, pero tú en tu bondad perdonarás todo en mi interior, dice el rey David. Cuando le pide perdón por el pecado que cometió con Betsabé, la esposa de Urías, al violarla. Dios, Dios recibe también el pedido de perdón del hombre cuando acepta que se equivocó, que está arrepentido, que está seguro de que ofendió a su Dios y su Padre bondadoso, que le llamamos a eso contrición. Pero sigue diciendo el catecismo en el numeral 1263. Por el bautismo, todos los pecados son perdonados. El pecado original y todos los pecados personales, así como todas las penas del pecado. En efecto, en los que han sido regenerados no permanece nada que les impida entrar en el reino de Dios, ni el pecado de Adán, ni el pecado personal, ni las consecuencias del pecado, la más grave de las cuales es la separación de Dios. Y esto es muy importante. El bautismo, aquí hablamos del catecúmeno, ¿de acuerdo? Por eso puse una imagen de un adulto siendo bautizado. Cuando el catecúmeno es bautizado, como es su primer acto en la iglesia, ya decíamos que reciben los tres sacramentos al mismo tiempo: bautismo, confirmación y comunión. Por eso dice aquí claramente que a ellos se les perdonan todos sus pecados, incluso el de Adán y Eva, por supuesto, porque no estaban perdonados ellos. Mientras no se hicieran bautizar, traían el pecado de Adán y Eva con ellos. Ojalá lo entendamos, es algo que se entiende lógicamente. Cualquier ateo, cualquier miembro de una secta que no bautice correctamente, están en el mismo caso que estas personas, ¿verdad? Solo son criaturas, no son hijos de Dios. Fíjense qué impresionante que los vemos como seres humanos, como todo, cualquier otro. Pero sin el bautismo, aunque tengan 80, 90 años de edad, no son hijos de Dios. Solo son criaturitas existiendo aquí en el mundo. Sabemos que el bautismo transforma, no importa la edad. Ya decimos, a nosotros nos bautizaron recién nacidos, que es lo correcto. Como decimos, a los papás creyentes nos surge marcar a nuestros hijos y anotarlos en el libro de la vida, en el libro de Dios. Pero sigue diciendo el catecismo, numeral 1264. No obstante, en el bautizado permanecen ciertas consecuencias temporales del pecado, como los sufrimientos, la enfermedad, la muerte o las fragilidades inherentes a la vida, como las debilidades de carácter, etcétera, así como una inclinación al pecado que la tradición llama concupiscencia o metafóricamente fomes peccati. La concupiscencia dejada para el combate no puede dañar a los que no la consienten y la resisten con coraje por la gracia de Jesucristo. Antes bien, el que legítimamente luchare será coronado, nos lo dijo San Pablo, nuestro gran apóstol, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Y miren, hay que entender lo que dice aquí, porque es muy bonito además. Dice aquí, no obstante, en el bautizado permanecen ciertas consecuencias temporales del pecado, como los sufrimientos, las enfermedades, la muerte o la fragilidad inherentes a la vida, como las debilidades de carácter, etcétera, así como una inclinación al pecado que la tradición llama concupiscencia y metafóricamente fomes peccati. Y miren la definición. Y con eso ya casi terminamos nuestra clase del día de hoy.
Dice aquí, la concupiscencia dejada para el combate no puede dañar a los que no la consienten. La concupiscencia, para decirlo así, es el libertinaje. Es el sexo desordenado. Es la borrachera. Todo exceso humano es concupiscencia. En la comida, en la bebida, en el sexo, en la convivencia, en las apuestas. Todos los excesos que llevan al hombre a autodestruirse es concupiscencia. Y miren lo que dice nuestro querido catecismo, que viene de las palabras de San Pablo. Dice, dejada para el combate, no puede dañar a los que no la consienten. Si la concupiscencia no puede dañar a alguien que no consiente la concupiscencia, alguien que la rechaza, que aunque llegue el demonio y dice, mira, ven, disfruta, hay mujeres y vino y placeres. Y el hombre dice, no, pues ya no tiene riesgo de que lo dañe la concupiscencia, es lo que dice el catecismo. Qué buen consejo. Decía San Agustín, después de haber leído esto de San Pablo, dice, antes termina, dice San Pablo, el que legítimamente luche será coronado con la victoria. Por eso, miren, San Agustín, que ha sido uno de los santos más sabios, hablaba muy bien sobre el resumen de este pasaje del catecismo. Dice, el combate no puede dañar a los que no lo consienten y le resisten con coraje por la gracia de Jesucristo. Y esta es la realidad. Si yo rechazo la concupiscencia, nunca me va a hacer daño. Nunca. ¿Por qué? Porque si no dejo entrar lo que me daña en mi organismo, pues no me va a hacer daño. Si no me como algo que hace daño, pues ¿cómo me puede hacer daño? Asimismo, si no caigo en la tentación, si no caigo en las propuestas del demonio para desobedecer a Dios, la concupiscencia, perdón, ¿cómo lo voy a expresar? No me va a hacer ni cosquillas. Conmigo no va a tener nada que hacer porque Dios está conmigo. Y yo adquirí la coraza de Dios guardando sus mandamientos. Si es que el demonio ni lucha me va a hacer porque sabe que no le voy a hacer caso. Recuerden que el Papa Francisco nos da un consejo muy bonito en este sentido. Ya para terminar nuestra clase de hoy. Dice el Papa Francisco, recuerden, con el diablo no se dialoga, ¿eh? Con el diablo no platiquen. Es decir, cuando el diablo te proponga algo malo en tu mente, haz esto, haz aquello. Dile, lárgate de aquí, ni te quiero ir. Y voltea para otro lado, piensen en otra cosa. A eso se refiere. Con el diablo no se dialoga. Porque sabemos bien que si dialogamos con él, nadie le ha ganado hasta el día de hoy, para que entiendan por qué el Papa no lo propone. ¿Saben quién le puede ganar al diablo dialogando? Decir, ay, sí te conviene, no te conviene, sí hazlo, todos lo hacen, no seas tarugo. Mira, ahorita que puedes aprovechar. Hombre, si el diablo es caramba. Por lo tanto, amigos, seamos conscientes de que la concupiscencia nos rodea absolutamente por todos lados. Pero Dios nos ayuda a soportarla y eliminarla de nuestras vidas. Y sobre todo en este año jubilar, en que tenemos una gracia extraordinaria, hay que aprovecharla, queridos amigos, para sacarle provecho este año. También, obviamente, como nos lo pide Dios, siendo mejores seres humanos, mejores cristianos, mejores católicos, mejores mexicanos, en general, mejores seres humanos. Y ahí le dejamos por el día de hoy, muy agradecidos con Dios, que nos tiene tan chiquiados. Estarán de acuerdo conmigo. Tenemos sustento, tenemos salud, tenemos vida, tenemos familia, tenemos trabajo. ¡Wow! ¡Qué riquezas! De verdad, vamos a agradecerle a Dios nuestro Señor y a pedirle que nos ilumine en este año jubilar, que ilumine nuestra alma para que le saque el mayor provecho. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias a todos, Dios los bendiga, los acompañe y los cuide. Y recordemos que sigamos pidiéndole a nuestro querido San Juditas Tadeo que siga bendiciendo México, que nos ayude a resolver nuestros problemas morales, espirituales y sociales. San Judas Tadeo ruega por nosotros. Muchas gracias, queridos amigos. Los espero el próximo lunes a la misma hora. Que Dios los bendiga con sus familias y que tengan un año jubilar muy fructífero en sus vidas. Dios los bendiga. Hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias, Buenas maestro. noches. Buenas noches para todos. Se nos hace el ratito, el chiquito del ratito, pero Mire, muchas gracias. bendito sea Dios. Sí, hasta luego. Bonita noche. Bye, bye.